El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: una canasta de fruta de verano. Y me dijo: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del tiempo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y ahincaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar de los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en el llanto del unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria dicen: por tu Dios Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos matará espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran al cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los mataré, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra se derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Cadfor y de Kir a los arameos? He aquí,
Los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los moradores de mi pueblo que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré los portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones de Jehová que hacen esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esté contigo este día, pueblo. Gracias a Dios en sus benditas misericordias nuevas cada día. Estamos aquí para seguirte hablando de su palabra, para vivir una vida en santidad en frente de Él, para que aprendas a temer a Jehová de los ejércitos, el cual vive y reina por siempre y para siempre, porque solamente Él es santo y digno de toda alabanza, gloria, honor, por todos los siglos. Él es el único que vive y reina por siempre y para siempre. Sí, porque no hay otro Dios fuera de Él. Por eso, pueblo, aprended a conocer a Dios y conocedlo. Sabe a quién alabas, sabe a quién sigues, sabe a quién buscas. No busques así nada más como tirando golpes al viento. Como los animales del campo, conoce el camino por el cual vas. Sabe bien tus pisadas antes de que pises. Por esto, pueblo, es importante estas cosas que te he hablado a través de los días, con la intención, claro, de que verdaderamente se conozca a Dios y que vivas una vida consagrado para Él. Esto es el plan. Como te he hablado antes, el Señor Jesucristo ya viene. La preparación del pueblo sigue siendo media rara, pero mi esperanza es que estemos todos preparados cuando Él venga. Que cada uno de todos los que estamos aquí escuchemos su voz y que sus mandamientos sean obedecidos. Que cada uno de nosotros, nuestros oídos estén siempre atentos a su voz. Que nuestro corazón esté inclinado a la sabiduría y a la prudencia, y nuestra voz esté dada a la prudencia también. De esa forma, y que nuestro corazón y nosotros, nuestra forma de vivir sea siempre en el temor de Jehová. Me incluyo, porque no estoy exento de nada. ¿Me entiendes? Yo también soy llamado a ser temeroso de Él. Y acá entre nos, ese es mi más grande deseo. Aborrecer todo lo malo de esta tierra. Sí, de la misma forma como Él lo hace. La perfección anhelada. El Señor me hizo perfecto, pero ayer mientras estudiábamos la palabra en la congregación, Él me enseñó unas cosas muy buenas en mi camino, para empujar más a lo que Él quiere que yo llegue. Y lógico, todos aquellos que le buscan. Por eso
Te hablo estas cosas con la intención, otra vez, de ayudarte. Simplemente estoy aquí, pueblo, para ayudarte, no para otra cosa, sino solamente para ayudarte a que conozcas a Dios, a que te des cuenta cómo son tus caminos, para que mires verdaderamente lo que Dios tiene para contigo. Porque Él te ama, recuerda. No se te olvide eso. No se te olvide. Vamos a continuar con el asunto del entendimiento. Esta es la última, los últimos versículos que hay que mostrarte. Simplemente para que verdaderamente veas lo que Dios tiene para ti. Espero que estos versículos que te he mostrado anteriormente del entendimiento te hayan ayudado y que el entendimiento en ti haya sido desarrollado. Dios quiera y hayas pedido el Espíritu Santo de Dios, el cual alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuáles son las riquezas de su gloria. Y ojalá lo digo así en esa forma como que se está haciendo caso, como un deseo, como una esperanza de que realmente la palabra de Dios sea obedecida y que la pongas por obra. En estos días me he encontrado muchas cosas raras en el camino. El hombre de alguna forma u otra parece que no quiere seguir a Dios, y si lo quiere seguir conforme a Él le place. Yo siempre te he dicho antes, si venimos a Cristo, venimos para seguirlo como a Él le gusta. Yo no puedo seguir a Dios como a mí me place. ¿Me entiendes? Yo vengo a seguirlo a Él como a Él le agrada. Y otra vez, día a día, ese es el plan, ese es el deseo. Ahora, vamos a regresar a los mandamientos. En el libro habíamos hablado segunda de Timoteo 2:7. Vamos a leer segunda de Timoteo 3:8 acerca de cómo el entendimiento se corrompe y las consecuencias del mismo. O sea, otra vez el plan no es acusarte como mucha gente piensa, que yo lo estoy acusando nada más o que los estoy juzgando y así me tildan como hijo del diablo porque simplemente hablo lo que está escrito. Y yo sé, la palabra es fuerte, la palabra no te le digo la mía, te leo versículos nada más para evitarme problemas, pero como quiera han venido. Ahora, en el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 3, te voy a leer desde el versículo 1 en la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 9. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos en la forma de que son ásperos, brutos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. O sea, unos tiempos muy malos. En estos días ya se están viendo. Porque habrá hombres, ¿cuál es la consecuencia de esos tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. Yo pensé que estaba hablando de la gente del mundo, que en el mundo iba a haber estas cosas. Pero lo curioso es que está hablando de gente que dice servir a Dios. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias,
Éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Wow. Tiempos muy peligrosos, demasiado peligrosos, diría yo. Ahora, estos hombres que están escritos aquí en la Biblia, en estos días andan caminando por la tierra. Muchos de ellos son líderes de congregaciones, otros están en pleno desarrollo para ser peores que los cuales que los están enseñando. ¿Cuáles son las características de ellos? Todo esto es por la falta de entendimiento, nada más. Cualquier persona que cae en todas estas cosas de aquí es por la falta de entendimiento. Quiero explicarte, vamos a ir por versículos a través de la Biblia para ir quebrando, más que nada cuando hablo quebrar me refiero a cómo desglosar la palabra. No te la voy a interpretar, simplemente lo único que iré haciendo tal vez darte definiciones de palabras de acuerdo con el diccionario para que entiendas abiertamente lo que el Señor está diciendo. Ahora, estos hombres son personas que están en congregaciones. Estamos hablando al pueblo de Dios. Desafortunadamente, el pueblo de Dios moderno está tan corrompido que muchos de estos son líderes. Ahora, si estos son los líderes, de acuerdo al libro de Mateo 3, segunda de Mateo 3, si estos son los líderes, ¿cómo tú crees que va a estar el pueblo? ¿Crees tú que el pueblo va a estar bien santificado? ¿Crees tú que el pueblo va a ser un pueblo completamente obediente? No. Normalmente, ¿ok? Si el que enseña es corrupto y hay un alumno que le gusta las cosas que éste hace, le gusta las enseñanzas que le da, el alumno viene a ser veces más corrupto, 2 veces más corrupto que el maestro que lo tiene. Y esto es bien peligroso, porque entonces enseña que cada día, en un momento dado, en algún lugar de la historia, empezó la corrupción. Y de ahí vino un maestro, instruyó a un alumno, este instruido instruyó a otro, y la corrupción se ha venido haciendo cada vez más y más y más grande. Pero esta ceguera es muy grande, esta corrupción del entendimiento. Acá entre nos, ya tengo unos cuantos días en el Evangelio y yo no he escuchado predicaciones. Bueno, tal vez porque no escucho muchas predicaciones, me concentro más en el estudio de la Biblia y la práctica de la palabra de Dios. Pero que te hablen acerca del entendimiento, cómo renovarlo, cómo hacer las cosas que el Señor nos ha estado enseñando ahora. Y digo que es Dios porque Dios nos la está enseñando incluso también a mí. El plan de todas estas cosas, de que verdaderamente se aprenda a conocer a Dios, está allí, en el entendimiento. Te había hablado ya antes que pidieras a Dios que te diera entendimiento, y cuando Dios te da el entendimiento, lo utilices para renovarte, para transformarte, para ser una persona diferente. Esta transformación que, como he platicado en prédicas anteriores, se ha esperado que el hombre sea transformado con un tronar de dedos. No, si puedes orar, puedes clamar a Dios que te ayude a ser una persona diferente, que te ayude a quitar todas esas cosas, pero tienes que poner de tu parte también y decidir hacer la voluntad de Dios. No únicamente orar y luego hacer lo malo, sino orar y luego hacerlo conforme has pedido. Ahora, otra vez, regresando a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto ya ni se diga, ¿ok? Peligrosos, malos, dolorosos, difíciles, salvajes, fieros, dañinos y duros de vivir o de tratar. Porque estos tiempos peligrosos solamente vienen por una forma. En este tiempo, todos los problemas que hay, y en cuanto a religión se refiere, la confusión, el engaño,
la idolatría, el amor al dinero, la avaricia, todo lo malo que hay en el pueblo de Dios, no se debe a una sola cosa únicamente. O sea, cuando digo así me refiero a que una sola cosa se refiere. No se debe sino más que a una sola cosa. ¿Cuál? Al engaño de los hombres. El evangelio ha sido corrompido por hombres. El evangelio no es corrupto en sí. El evangelio ha sido corrompido por hombres. ¿Cuáles? Aquí están las características de los hombres que corrompen el evangelio. ¿Ok? Primera característica de una persona que corrompe el evangelio es ni más ni menos amador de sí mismo. ¿Ok? Esa es la primera característica de una persona que corrompe el evangelio, que se ama a sí mismo únicamente. En pocas palabras, que todo lo que hace, lo hace para su propio beneficio, que no le importa quién salga dañado, no le importa quién llegue o quién vaya, lo único que le importa es su propio bienestar, su propio bien. En pocas palabras, nada más lo único que quiere él es estar bien a sí mismo y es todo. Ahora, estas características que te voy diciendo, si algunas de ellas descubren o cumplen los requisitos de tu predicador, hay que tener cuidado. Primera cosa, redargúyele. No te va a hacer caso, eso es de seguro, porque los predicadores modernos no aceptan la corrección nunca. Se han sentado, como dice la Biblia, son sabios en su propia opinión y la Biblia enseña claramente que Dios aborrece tales personas, ser sabios en su propia opinión y ya no aceptan corrección de nadie. Cuando son corregidos o redarguidos por alguna persona, lo primero que hacen es decir, este no es de Dios, es del diablo, y lo tienen como rebelde y lo expulsan y no quieren escuchar ninguna palabra. O sea, se cierran sus oídos a la forma como cuando Esteban les estaba predicando a los fariseos y los escribas antiguos, que se tapaban los oídos y rechinaban los dientes para no escuchar las cosas que Esteban les decía. ¿Ok? En estos días, pues tal vez los que no quieran escuchar lo que se está hablando, lo único que hacen es apagar la radio. Nada más. Pero el mal no me lo hacen a mí, se lo hacen a sí mismos. Primera característica, amador de sí mismos. Otra vez, como ya te dije, no buscan el bienestar de nadie más que el suyo propio. Todas las cosas que hacen en esta tierra, están buscando su propio beneficio. Nada más están dame y dame y dame y dame. Y tú lo miras en estos días en las congregaciones. O sea, tu pastor siempre está pide y pide, pero lo miras dar. Lo miras a él dar a la congregación a alguna persona que está sufriendo, que tiene, por ejemplo, no tiene para comer, no tiene para vestir. ¿Le miras dar? No. Nunca, muy raro, si es que por ahí habrá alguno, que el Señor lo bendiga y lo siga bendiciendo más, que abre su cartera, ten. En su mayoría, lo que hacen, miran a una persona que tiene necesidad, a ver pueblo, vamos a recoger una ofrenda para darle a ella. Entonces recogen la ofrenda y de la ofrenda extraen un porcentaje, vamos a decir, se juntaron $300 porque el pueblo es bien dadivoso, entonces el predicador lo recoge y agarra, muy raro aquel que se lo dé al 100%. ¿Me entiendes? Bien raro. En estos días es bien raro. Entonces el predicador saca, bueno, le vamos a dar $100, ¿me entiendes? Se juntó 100. Y ya se queda con 200. O sea, te digo, en estos días son tiempos muy malos. El Señor me enseña que hay un sinnúmero de predicadores que hacen eso. Ahora, no estoy generalizando, no todos lo hacen, pero hay una gran mayoría que sí. Desafortunadamente, cumpliendo con el requisito de amadores a sí mismos y únicamente, como ya te dije, buscando su propio bienestar. Lo único que buscan en todas las cosas es una ganancia personal, nada más. Si hay una persona en la congregación que está buscando a Dios y que le está dando lata en cuanto a mandamientos y le enseña, le dice, lo único que hace, ¿sabes qué tú? Si no te gusta lo que está aquí, vete. Nada más así. Y no les importa en lo más mínimo dónde vaya y lo tienen como rebelde y lo tildan de esa forma. Otra vez te digo, ¿con cuál propósito? Porque no están agarrando beneficio. Y lo mismo hacen con las personas. Por ejemplo, si tú no estás diezmando, va a ser mejor que te vayas de aquí. O sea, no les importa el alma de una persona. Porque cuando una señal debería de ser, si una persona no está diezmando,
vamos a decirlo, es que en el corazón tiene que haber otras cosas diferentes conforme a Dios. Entonces habría que buscar restaurar a la persona en lugar de correrla de la congregación. El problema es que como no miran beneficio, vete, no tiene caso. Y luego dicen públicamente, hay personas aquí que no me sirven de nada, hay personas aquí que no sirven de nada, que nada más están aquí por estar, yo no sé por qué están aquí, es mejor que se fueran si no van a estar aquí sirviendo y apoyando la obra. Así bien de esta forma lo dicen. O sea, no, porque únicamente buscan beneficio propio. Ávaros, ¿por qué se busca el beneficio propio? Por la avaricia, por y únicamente a la avaricia, porque son gente que no se sacia de tener, porque tiene y quiere más, y tiene y quiere más. Si tú te has dado cuenta de esto, construyen un edificio que les cuesta $100,000, luego quieren uno que les cuesta $1,000,000, y luego cuando construyen $1,000,000 quieren uno de $2,000,000, y luego cuando tienen 2 quieren uno de 4, y no se sacian, y más, y más, y más, y más, y más. O sea, no son gente que está, vamos a decirlo, contenta con lo que posee, sino que entre más tiene, más quiere, y todo lo van haciendo a costas del pueblo. Y, o sea, vamos a decir lo que es voluntad de Dios. Si Dios quisiera, les daría y pondría pueblo generoso y abiertamente el pueblo sin pedirles, les darían. Pero no, son gente que se encarga únicamente de estar pide y pide y pide para que les den, pues supuestamente para la obra de Dios. Todo, yo te digo una cosa, cualquier predicador que te pida para que extiendas la obra de Dios, este predicador no es de Dios, no pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque no confía en aquel que lo mandó. Si fuese de Dios, confiaría que Dios le proveería para la obra. En el asunto de Abraham, regresando, Abraham cuando éste iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, hey, lleva a tu hijo y ofrécemelo en tal monte, en tal lugar que yo te voy a mostrar. Bueno, Abraham fue, el niño le dijo, hey papá, tenemos leña, tenemos fuego, está la mesa, pero ¿dónde está el borrego? Y él dijo, Dios proveerá. ¿Me entiendes? No había, Dios le proveyó. ¿Sí? Esa es la confianza que un hijo de Dios verdaderamente debe tener, de que Dios provee para todas sus necesidades. Ahora estos mismos te enseñan a ti, te enseñan a que tú confíes en Dios y que ores a Dios y que Dios te provea tus necesidades. Pero cuando ellos se encuentran en necesidades, le corren para el pueblo y se sangran al pueblo. Pueblo, tenemos esta necesidad, vamos a orar a Dios, vamos a juntar ofrendas para este asunto y en fin, se lo enredan al pueblo con todo un montón de palabrerías que le sacan. Todo por la misma avaricia. Pero Dios no es así. Dios provee a aquel que en Él confía. Él dijo que Él supliría nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando tú tienes necesidad, predicador, lo único que haces es ir para arriba y dar gracias a Dios. No vas a poner cargas a nadie. Entonces Dios, fíjate lo que Dios hace. Dios va al pueblo porque tú oras y confías que Él te va a proveer. Entonces Dios se mueve alrededor tuyo y le ordena a personas, que te den a ti sin que tú les andes pidiendo. Esta es la forma bíblica de pedir providencia a Dios. ¿Tienes necesidad? Dios ya sabe tus necesidades. Lo único que tienes que ir es para arriba y decirle, Señor, gracias, y pedirle en el nombre de Jesucristo que te supla lo que tú necesitas. Entonces Él va a hacer, por ejemplo, cuando le dijo a Elías, tú me imagino que lo habrás leído. Este hombre estuvo en el desierto, el Señor le dio de comer 2 veces a través de un ángel, después caminó 40 días y se encontró con el Señor en la cueva, después el Señor lo mandó a tal lugar, lo mandó con una viuda, le dijo, ve con esta viuda porque yo ya he ordenado a ella que te dé de comer a ti. Fíjate lo maravilloso el poder de Dios obrando, y estas cosas los líderes modernos se las han robado a su pueblo, al pueblo de Dios. Escucha bien, líder, escucha bien, pueblo. El Señor le dijo al líder, en este caso a Elías, ve a tal lugar en Sarepta, ahí está una viuda a la cual yo he ordenado que te alimente. ¿Ok? Se fue, llegó con la viuda, pero ahora resulta que la viuda que el Señor le había mandado que le diera de comer a Elías, lo único que andaba haciendo es juntando unos palitos para cocinar las últimas
harina y el último aceite que tenía porque ya no había más. ¿Me entiendes? Dice, bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a dejarnos morir para mí, mi hijo, va, porque ya no hay más. Entonces él le dijo, hey, ve y hazme una torta a mí primero, que no va a faltar el aceite allí. Órale, ni la artesa ni la harina va a faltar. Bueno, la señora, como ya había sido ordenada por Dios, ella creyó y le hizo su tortita a Elías y ya proveyó montón el Señor. Lo maravilloso de todo esto, lo que me gusta a mí, es que el poder de Dios se glorifica en ambas partes. ¿Me entiendes? El líder ora a Dios y el Señor mira a otra persona que quiere obedecer, a otra que también tiene necesidad, pero es obediente a Dios. Entonces, ejerce el poder en los dos lados y la fe en los dos lados, tanto el que necesita, porque los dos necesitan, pero Dios utiliza su poder, utilizó el poder de Él para proveerle tanto a Elías su alimento, tanto como a la viuda, no solamente para un día, más días, y el poder de Dios fue completamente glorificado, porque ya estaba todo en orden. ¿Me entiendes? O sea, muy bonito. A Dios le encantan ese tipo de cosas. Esa forma de vivir. El líder pide, ¿ok? Fíjate cómo funciona. El líder tiene necesidad y Dios le dice al líder, ahí está, haz esto. Pero no únicamente esto, sino que también le enseña al otro, dale. ¿Me entiendes? El otro no tiene, pero tiene poquito. Pero no es un asunto en que el hombre viene interfiere, sino que Dios ya había ordenado, antes de que Elías llegara con la viuda, Él ya había ordenado. ¿Me entiendes? La viuda ya sabía esas cosas. Si no fuese así, Dios hubiese estado diciendo mentiras porque Él dijo, ya ordené. Por lo tanto, si hubiese llegado y la viuda no hubiera sabido nada, entonces, ¿qué pasó? No, pero antes de que Elías llegara, la viuda ya sabía. Por eso pueblo, por eso líder, antes vienes a Dios y cuando tú oras a Dios, Dios toca corazones en otro lado y Dios le dice a otra persona, dale. Entonces tú miras la mano de Dios porque no pidiste nada y el otro que te bendice mira la mano de Dios porque de su corazón agradecido da a Dios. O sea, es un orden bien bonito de dar en Dios, pero simplemente por la avaricia los hombres han buscado y lo han sacado a regañadientes donde lo tenga. Entonces tanto el predicador no es bendecido, tanto el pueblo no es bendecido, porque el pueblo ya no da porque quiera dar, por obediencia a Dios y porque por confianza en Dios, sino que el pueblo únicamente da a regañadientes. Otra vez me está pidiendo y a regañadientes se lo están saque y saque y el predicador está pegado, chupe y chupe y el pueblo no lo quiere soltar. Entonces es en contra de Dios todo esto. Y esto viene, ¿por qué? Porque existen hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Ávaros, tú sabes, es avaricia, que quieren más. O sea, simplemente no se cansa. Y si no, pues le damos para el diccionario para mirar qué es avaricia. ¿Me entiendes? Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de tenerlas. Por el solo placer de tenerlas, nada más así. Por lo tanto, el plan es verdaderamente trabajar, dejar que Dios haga la obra. Nosotros, como el Señor le dijo a los discípulos, cuando Él les dijo, la obra de Dios es que creas en aquel que Él ha enviado, porque dijeron, ¿qué tengo que hacer para practicar la obra de Dios? Bueno, Él les dijo, la obra de Dios es que creas en aquel que Él ha enviado, o sea, en el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces una persona avara es una persona que simplemente quiere tener más. O sea, no los ocupa. Simplemente quiere tenerlos porque quiere tenerlos. Nada más así. Por eso el Señor nos enseña contentamiento. Que tengas contentamiento con lo que tienes. Y si Él mira que tú tienes necesidad de otra cosa, Él te la va a dar. Entonces avaricia es simplemente no estar contento con lo que tienes. Ir más. Esto es avaricia. Cualquier persona que tiene, vamos a decir, cierta cantidad y quiere más, esto es avaricia. No vas a lograr nada así. ¿Me entiendes? La única forma en que lo vas a lograr es por seguir y hacer la voluntad de Dios. Ese es el plan. Ojalá verdaderamente busca a Dios mejor. Yo es lo que te aconsejo. Te digo,
Busca a Dios, sé generoso, pero deja que Dios haga la obra. Líder, tienes necesidad, ve con Dios. Pueblo, tienes necesidad, ve con Dios. Los dos escuchan la voz de Dios y ahí es donde está la armonía. Tanto el líder, tanto el pueblo, los dos obedecen a Dios y se aprenden a suplir necesidades por la obediencia que a Dios se tiene. Esto es muy importante, muy bonito, pero desafortunadamente estas cosas no se ven. Ahora el pueblo, hay montones de gente adolorida porque los hombres los han succionado y ya, fíjate el daño que les causaron. Hay personas que eran bien generosas para dar, que algunos de ellos incluso hasta por naturaleza, otros aprendieron a ser generosos, pero a causa de que los líderes se los han succionado como sandijuelas, se encuentran como una minita de oro que ellos les llaman, o el pescado gordo más bien, que ellos le llaman el pescado gordo, y lo empiezan a succionar al grado que le roban la generosidad a las personas. Aquellos que eran generosos a causa de que están chupe y chupe, ya dicen no, se cierran y ya no quieren dar, y ya luego cuando encuentran otra persona que verdaderamente tiene necesidad, ya empiezan a mirar hacia los demás, a los que tienen algo, se empiezan a poner a la defensiva, no, ya no doy, porque se lo han tragado tanto, o sea, les hacen tanto daño con esta forma de vivir. Hay tanto pueblo adolorido por gente avara, por predicadores ávaros que nada más están, que parecen suction cups, así como de esas que se pegan al vidrio, como sandijuelas bien, que están chupe hasta la última gota. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. Y les han hecho mucho daño al pueblo. Pueblo, es muy bueno que seas generoso. Muy bueno, a Dios le encanta eso. No permitas que a causa de esta gente avara se te sea quitado la generosidad. Porque eso ya te viene a causar a ti como pecado. A Dios le gusta, pero ahora sé generoso con las personas pobres alrededor de ti. Porque cuando tú bendices al pobre, cuando tú le das al pobre, a Dios le prestas. ¿Me entiendes? Ahorita parece que el único necesitado es el predicador. Ahorita parece que el único que necesita, el único pobre es la iglesia, porque la iglesia todo el tiempo está pide. Y por todos lados, cada ministerio que hay en esta tierra, esto se hace en su mayoría. Si hay 100 ministerios, 90 por lo menos están pidiendo dinero para una cosa o para otra. ¿Me entiendes? Pero es por la misma avaricia. Ahora el que sigue es la vanagloria. Vamos a buscar ese asunto de vanagloria para que mires. Vanagloriosos. Persona que presume o se muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. Oye, vanaglorioso ¿qué es? No todo el tiempo están diciendo, mira qué iglesia tengo. Entre ellos mismos andan peleando todo el tiempo a ver quién tiene la congregación más grande, la iglesia más grande. En estos días parece que eso es lo que importa más, tener sus mega iglesias grandototas, porque entonces, y los que tienen iglesias grandes andan instruyendo a los que tienen iglesias pequeñas para que también tengan iglesias grandes. O sea, eso es vanagloria, presumir cosas que tienen, en este caso, y se muestran contentos, orgullosos de lo que han logrado. Al tipo como, por ejemplo, Nabucodonosor. Cuando estaba parado arriba y mira toda Babilonia, dijo, no es esta Babilonia la que yo he construido. Así de esa forma, este tipo de vanagloria. Y la hay. Y todo aquel predicador que a causa de la avaricia va buscando tener una iglesia más grande, no va buscando tener una iglesia más grande para alcanzar más almas para Cristo, sino para ser el que esté más alto en la cima de todos los predicadores, para ser tenido por ejemplo, para ser tenido como si fuese algo, para que los demás lo miren con respeto, para que todo el mundo se agache enfrente de él. Ya no más falta que quieran que le besen el anillo como al Papa y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Todo esto, los tiempos peligrosos han llegado por culpa de estas personas amadoras de sí mismas y ávaros vanagloriosos. Luego viene el asunto de soberbia. Vamos a mirar soberbia, la definición, soberbios, ¿ok? Porque es bien importante esto. Soberbio, fíjate, persona que se cree superior a los que lo rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestre con un trato distante o despreciativo hacia los demás.
Eso es un soberbio. Muchas veces se piensa que soberbia simplemente se trata de nada más no obedecer a Dios. No, pero soberbio es tratar a las personas como que son menos que tú. Y esto no es nuevo en los predicadores modernos. Y el pueblo que está con predicadores así, también crece de la misma forma, porque miran al líder y ellos también lo hacen. Entonces los líderes en estos días son así. Son bien despreciativos en forma de vivir, se creen superior a los demás, tienen toda la apariencia de santidad. Oh yeah, parece que andan caminando en el aire, pero con todo eso se creen superiores. Sí saludan a la gente, Dios te bendiga, ¿me entiendes? Pero se creen muy superiores allá en la iglesia. Oh wow, son así como, son como bien mansos, como bien humildes. Dios te bendiga, hermano, y te abrazan con aquella labia. Pero cuando andan en la calle, cuando miran a la gente así, la gente común, cuando miran, vamos a decir, la gente secular, los que no asisten a iglesias, o que al menos que no asisten a su propia congregación, los tratan con un menosprecio, así como, wow, quítate aquí, ¿qué eres tú? ¿Quién eres? No, yo soy fulano de tal, a mí me respetas y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Así como muy altos, como se creen muy especiales porque son predicadores o porque tienen unción de Dios. Esta es la soberbia, y esto dice soberbios, o sea, gente que se cree mucho, en pocas palabras, así, que se cree más que los demás. Eso es soberbia, creerse más, ya sea por el pastorado, ya sea por la unción que tiene, ya sea por la revelación que tiene, por el estudio que tiene, por la iglesia tan grande que tiene, o por los billetes que tienen, o muchas veces por la vestimenta que usan, y ya se creen más superiores. En la iglesia se hacen su carita de santos, allá en la calle bien soberbios. Para hablar tratan con menosprecio a las personas, les abusan con palabras, los insultan con palabras, los menosprecian, se creen como reyes. O sea, ese es el asunto de soberbios. Ahora el que sigue es blasfemos. Eso simplemente para describir, yo estoy describiendo la definición de soberbios y los que hay. Si te cae esta definición, amigo mío, pues hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de todo corazón. Blasfemo, que contiene blasfemia. A ver, busco blasfemiar. Blasfemar más bien, perdón. Maldecir alguna cosa o renegar de ella. Palabra o expresión injuriosa que se dice en contra de Dios o de las cosas sagradas. Wow. Blasfemar de Dios o decir cosas en contra de Dios. Ah, pero ellos no blasfeman de Dios. Cuando están diciendo blasfemias, cuando Dios es blasfemado, cuando a Él no se le cree su palabra. Dios es blasfemado, por ejemplo, cuando Dios dijo, Jesucristo mismo dijo, sed perfectos. Yo sé que vas a decir otra vez con esa palabra, pero es el mandamiento. O sea, y me encanta esa, porque hay que empujarle a la perfección. Él dijo, sed perfectos porque vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Bueno, ahora el predicador dice, no, nadie puede ser perfecto. Allí está blasfemando. ¿Por qué? Porque está diciendo en contra de Dios. Está atentando en contra de la dignidad de Dios, o lo está más que nada diciendo, yo soy más santo que tú. Porque, o sea, le está como dando instrucciones, está redarguyendo, exhortando, contradiciendo a Dios. ¿Me entiendes? Con una sola palabra. Esto es blasfemar o injuriar, ir en contra de la dignidad de Dios, en contra de lo que Dios es, en contra de su palabra. Cuando Dios dice una cosa y el hombre dice otra, regresando a la misma, por ejemplo, que Dios dijo que el que es nacido de Dios le es imposible pecar, y los hombres dicen que el hombre no puede dejar de pecar, entonces el hombre está contradiciendo a Dios, y no solamente eso, lo hace mentiroso. Por eso se convierten en blasfemos, porque no quieren, primero que nada,
obedecer lo que Dios dice, y por cuanto no quieren obedecer lo que Dios dice, entonces abiertamente contradicen lo que Dios dice, y de esa forma lo hacen en su congregación. Pero como tienen cierto tipo de respeto, el pueblo les cree, porque al mismo tiempo se encuentran con un pueblo que tampoco quiere seguir a Dios de corazón. Por lo tanto, se hace como dice o sea, se ponen bien de acuerdo. Simplemente están bien de acuerdo, y ese es el problema. Luego sigue la desobediente, dice desobedientes a los padres. Lógico que una persona así, ya con estas características, no va a tener obediencia en ella. O sea, va a ser un asunto como, ahora sí, prácticamente imposible para ser soberbio y al mismo tiempo obedecer. O sea, la desobediencia va a ser siempre una de estas características. Y no es que desobedecen únicamente así. Hay incluso predicadores que no se hablan ni con sus propios padres. Imagínate. Tienen congregaciones y están buscando instruir al pueblo en el camino de justicia, pero ellos mismos no tienen relación con sus padres, se pelean entre sí, hijos y padres peleados, y desafortunadamente tanto el hijo como el padre andan en el ministerio. O sea, este es verdaderamente vergonzoso, todo este tipo de cosas, pero todas estas cosas tienen que suceder, tiene que haber. Yo te digo estas cosas no para acusar a nadie, sino para abrirte los ojos, pueblo, para que mires las características, que si alguna de estas aplican a tu predicador, es lógico, si alguna de ellas, si la primera, la amador de sí mismo, le van a aplicar todas las demás. Todas las demás. Desobedientes a los padres, o sea, bien rebeldes en cuanto a la obediencia. Si son desobedientes a Dios, no van a obedecer a sus padres. ¿Me entiendes? Porque si yo no conocía tanta rebeldía ni tanta soberbia cuando yo andaba en el mundo, pues tal vez estaba ciego, ¿verdad? Pero cuando el Señor me trajo a los caminos de Cristo, a sus propios caminos por su misericordia, me topé con este tipo de rebeldía y soberbia, pero a tales grados yo no había conocido gente obstinada, tan obstinada como los cristianos, o específicamente los predicadores, que tienen la capacidad de hacer malo y negarlo abiertamente que no, y buscar excusas para tapar la cochinada. ¿Ok? Yo te digo, yo me he quedado sorprendido a todas estas cosas, porque realmente pues no había experimentado todo esto. Ahora que el Señor me permitió venir y estar en su misericordia y en Él, buscando vivir una vida para Él. Wow, yo me he quedado así como sorprendido, ¿no? O sea, yo no esperaba esto. O sea, yo cuando vine el Evangelio, yo pensaba, digo, wow, esta gente que sirve a Dios han de estar pero bien santificados. O sea, yo los miraba como, yo no los conocía aún, no conocía cristianos. Yo crecí en el mundo y nunca supe de iglesias cristianas. Yo no conocía a Dios de una forma diferente, excepto la iglesia católica. Y por eso te digo, si eres católico, tú sabes la ceguera que hay ahí. Ahora, ingrato es una persona que no agradece un favor o un beneficio. ¿Me entiendes? Que es desagradable y desabrido. ¿Ok? Que no corresponde al trabajo que cuesta. Una de las cosas que los predicadores modernos tienen es que todo lo quieren de a gratis. Todo lo quieren de a gratis. Y no agradecen con lo que se les hace. O sea, si vas a hacer algo para un predicador, tiene que ser de gratis. Así sencillo. Y si no, el precio más bajo posible, aunque estés perdiendo tú. Aunque tengas negocio. ¿Me entiendes? O sea, no entienden que negocio es negocio y se tiene que sacar al mínimo el costo. ¿Me entiendes? Pero no. La ingratitud es que no simplemente, de acuerdo con el diccionario, persona que no agradece un favor o un beneficio recibido. Eso es ser ingrato. Y dime tú, te lo dejo de tarea. Normalmente es personas mal agradecidas con lo que se hace por ellos. La que sigue, impíos. Wow, esta sí que mató mucho.
impío es una persona que no tiene o siente compasión o piedad. Esa es una persona impía. Una persona impía es una persona que no le conmueve el dolor o el sufrimiento de los demás. ¿Ok? ¿Cómo vamos a mirar esto? Bueno, vamos a decir, un predicador tiene su congregación. Entonces, a cierta persona de la congregación o fuera de la congregación le va mal, está sufriendo mucho. Entonces, a este predicador ni siquiera se inmuta por el sufrimiento. La impiedad es nada más no sentir compasión, es como tener un corazón de piedra, así. No se tiene un corazón de padre que por ejemplo, cuando un padre mira a su hijo que se lastima, le corre. ¿Me entiendes? A ver qué tiene. Cuando miras que se lastimó y, por ejemplo, si se cayó de un lugar y fue como aparatoso así, ¿me entiendes? Le corres a levantarlo, a ver cómo está. Tal vez estaba haciendo mal, tal vez se cayó por su propia culpa, tal vez no debió hacerlo, pero en ese instante ya no te importa la razón por la cual pasó. Simplemente pasó y yo no quiero ver cómo está mi hijo, ¿me entiendes? No me importa qué razón tuvo para hacerlo, simplemente que se lastimó, entonces ahora quiero ayudarlo. Eso es más que nada ser misericordioso y tener un corazón abierto, ¿me entiendes? Un corazón sensible a la palabra. Pero todo aquel que no muestra ningún tipo de, vamos a decir, el Señor dijo, llora con el que llora, ríe con el que ríe, gózate con el que se goza. Entonces el plan más que nada es vivir una vida santa a Dios, y la impiedad o ser impíos es una dureza completa de corazón. Pueblo, yo te recomiendo en el nombre de Jesucristo que verdaderamente abras bien tus ojos. Si Dios permite, continuamos con estas cosas mañana, y la paz del Señor Jesucristo reine en vuestros corazones hoy y siempre. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.